El Señor les bendiga a todos rica y abundantemente todos los días de nuestra vida. Que nos bendiga, nos guarde, nos ayude a seguir adelante, a caminar rectamente delante de Él y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, bíblicamente. Hermanos y amigos, hoy quiero compartirles un tema que lo he preparado porque ya se ha vuelto muy recurrente la práctica de cosas que no están en las Escrituras, pero que se están practicando abiertamente en las iglesias, e incluso algunos las practicamos sin preguntarnos siquiera de dónde surgió tal práctica o si al Señor le agrada lo que estamos haciendo. Vamos a mirar un texto bíblico en Isaías capítulo 2, versículos 5 y 6 para entrar en materia. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Aquí el Señor está haciéndonos una advertencia de que si estamos practicando cosas que no están en las Escrituras, podemos estar desagradándolo y haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios establece. El tema para hoy es la superstición. Y la superstición conlleva al fetichismo y a ser agoreros. ¿Qué es un agüero? Un agüero en la terminología bíblica es algo que va a suceder en el futuro. Y mucha gente piensa que van a suceder cosas solo porque a ellos les parece que si a ellos les sucede determinada cosa o hay un evento futuro o algo se le atravesó o algo, ellos piensan que eso va a cambiar la situación que ellos están viviendo. Por ejemplo, no debería ser, pero es normal que la gente común sea supersticiosa, atribuyéndole poderes mágicos o sobrenaturales a determinados sucesos, al pensar que dichos eventos les traerá buena o mala suerte. Tal práctica los lleva al fetichismo, pensando que el uso o fe en ciertos objetos o fetiches los protegerá del mal o les traerá buena fortuna. Para ellos dice que algunos, en la práctica de algunas denominaciones, llámese Iglesia Católica, Testigos de Jehová, Mormones, ¿qué le diría? Adventistas, hay ciertas prácticas que sin reconocerlo son supersticiones y eso los conlleva al fetichismo. Por ejemplo, es muy común ver en la gente, sobre todo la gente de católicos, usar la pata de un conejo como para protegerse del mal, usar una rama de albahaca u otra planta para tener buena venta. Cuando tienen un negocio y la cosa está mala, ellos comienzan a poner una ramita de albahaca o de olivo o de no sé qué, pero total es que algo para que les traiga buena suerte y las ventas fructifiquen. Usar $1 en la cartera, eso dice ellos que les va a traer bendición y que les va a traer abundancia de dinero porque tienen $1 metido en la cartera y tiene que ser $1 de $1, de dólar. No puede ser de 10, de 5, de 20, sino tiene que ser de $1. Usar escapularios o imágenes de santos para protección, huir de gatos negros, no cruzar debajo de escaleras, levantarse con el pie izquierdo, tomar cosas con la mano izquierda. Cuando ellos piensan que puede ser una brujería, la agarran con la mano izquierda para así contrarrestar el maleficio o la brujería que supuestamente le lanzaron. Colocar detrás de la puerta una herradura, una mata de sábila, una rama de olivo, una rama de palma santiguada por un cura, hacer el chance o bolita con el número de la tumba de un fallecido recientemente. Eso dicen ellos que el muerto
les va a traer buena suerte y se van a ganar el chance, la lotería, porque toman el número de la tumba del muerto y hacen el chance o bolita, como le dicen en algunos lugares. Dice, no realizar cosas en algunas fechas como los viernes o martes 13. Para ellos eso es trágico. Dice, esta es una fecha que no es normal. Inclusive hay algunos que dicen martes, ni te cases, ni te embarques, ni te mudes para otra parte. Y ya tienen hasta dichos con los días que ellos se supone que son días malos para realizar ciertas actividades. El 31 de diciembre algunos usan interior de color amarillo. Se comen 12 uvas, le dan la vuelta a la manzana con una maleta en la mano. Todo esto para un buen futuro. Si le gusta viajar, pues toma una maleta y le da la vuelta a la manzana para vivir viajando el transcurso del año. Tener aversión o favoritismo a ciertos colores, pensando que el uso o tener contacto con ellos les traerán buena o mala suerte. Santiguarse o bendecirse o persinarse cada vez que pasan por alguna parte. Una iglesia, de pronto ven una iglesia católica, pasan por una iglesia, se tiran lo que llamamos nosotros evangélicos los 3 machetazos o se persinan para que en señal de respeto o de referencia por el santo de esa parroquia. Santiguar o bendecir cosas y personas con aceite, con agua bendita. El aceite no, todavía no. Con agua bendita. El agua bendita para los católicos es, mejor dicho, ellos le echan agua bendita hasta a la suegra si se ofrece para que cambie de actitud y para que las cosas le salgan bien. Si hay una persona que ellos estiman que tiene un demonio, le tiran una supuesta agua bendita, que no es más que un agua bendecida por un cura, para que eso expulsa al demonio. Todo eso son fetichismos, lo que acabo de nombrarle, pata de conejo, mata de sábila, herradura, son fetichismos que generan idolatría y traen maldición a las personas que practican tales cosas. En la actualidad, en la iglesia evangélica, al igual que las personas de otras denominaciones, practican y usan algunos elementos tales como aceite de oliva, pañuelos, cuadros pintados por artistas cristianos, entre comillas, alfombras, etc. Algunos piensan que de esa forma el Espíritu Santo actuará o se moverá a favor de ellos y les va a traer la bendición. Es muy común ver personas que de pronto han tenido un sueño, como yo digo, ya lo expliqué bien, conciso en otro de mis videos que les voy a dejar aquí el enlace. Ellos cuando sueñan y piensan que puede ser algo malo, lo reprenden. Dicen, no, yo reprendo en el nombre de Jesús ese sueño. Pero yo les digo en ese mensaje que el sueño no hay que reprenderlo, porque cuando viene de parte de Dios, te va a suceder porque te va a suceder. No hace más de una semana yo soñé con una culebra que estaba enrollada en lo oscuro, y yo le vi la cara de una mujer, y esa mujer era parecida a una compañera de trabajo, y yo le dije a ella misma que había tenido un sueño y que íbamos a tener un problema, pero que cuando el problema llegara, ya Dios me había avisado para que tuviese el control de la situación. Efectivamente se presentó el problema. Ella me salió con grosería, pero yo mantuve la cordura, mantuve la calma, porque ya Dios me había avisado de que iba a pasar. Entonces, los sueños son cosas que Dios muestra y que a veces suceden, otras veces no. Pero cuando suceden es Dios avisándote para que corrijas o tomes precaución de lo que te va a suceder. No hay que reprender los sueños, no es bíblico, no está en la palabra de Dios, pero es una costumbre, es una tradición, y muchos comienzan a reprender sueños y a decir que ya están libres porque ellos reprendieron el sueño malo, y eso les va a traer la bendición. Decretar bendición cada inicio de año. Basándose en el Salmo 2.7 y 1 de Juan 5.14. Pero antes de eso vamos a ver un video, un corto video de un apóstol decretando lo que a su parecer le va a suceder durante el transcurso del año 2022, porque sus decretos, dicen ellos, tienen la facultad de traer la bendición a los cristianos que decretan y confiesan, confiesan y establecen lo que les va a suceder durante todo el año. Ellos no confían en la voluntad de Dios, sino en su decreto. Veamos este ejemplo
de los decretos que la mayoría de las iglesias establecen cada inicio de año. Observemos. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Feliz año nuevo 2022. Si usted todavía no sabe qué Dios está hablando para este 2022, vaya a nuestro canal de YouTube y ahí está la palabra profética, las coordenadas proféticas 2022. ¿Qué está hablando Dios para este año? Y hoy, como todos los años, comenzamos mi esposa y yo con 21 decretos proféticos que gobernarán el resto del año. Si usted no sabe lo que es un decreto o por qué vamos a decretar en este 2022, también aquí te voy a dejar otra tarjeta. Presiona ese link y usted va a saber por qué vamos a dar inicio a estos 21 decretos proféticos. Y este decreto es el nuevo decreto para este año, y es que el decreto número 1 es el decreto del año Shemita. Decretamos que será el año Shemita. ¿Qué es el año Shemita? Es el año de la triple bendición. Vamos, dígalo conmigo, el año de la triple bendición. Por lo tanto, Dios le habla a Moisés en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 21, y dice: Moisés, yo les enviaré mi bendición en el año sexto, y que hará que haya... Bueno, yo creo que ya es suficiente con lo que hemos escuchado, pero el hombre decreta. Ellos decretan, ellos piensan que de esa manera no se someten a la voluntad de Dios, y donde la palabra dice que todo lo que pidamos a Dios según sea su voluntad, lo recibiremos. O sea, que si no es la voluntad de Dios, no vamos a recibir nada, aunque decretemos, aunque establezcamos lo que queramos establecer, no vamos a recibir nada si no está dentro de la voluntad de Dios. O sea, que toda nuestra oración, todo lo que le pidamos a Dios en oración, creyendo que lo vamos a recibir, lo recibiremos, siempre y cuando sea bajo la voluntad de nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas antibíblicas, pero que se están viendo mucho en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El uso de alguna prenda que haya sido elaborada o pertenecido a una persona que ellos consideren ser usada por Dios en milagros. Ellos argumentan que el objeto en mención puede ejercer control sobre la atmósfera espiritual e incluso sobre personas. Se basa en Hechos 19:12, donde dice que el apóstol Pablo enviaba un delantal a la gente enferma y el Señor lo sanaba. Entonces, ¿por qué dicen que ese delantal tenía la unción del apóstol Pablo y ejercía su labor cuando se lo enviaban a alguna persona? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Ana Méndez y sus famosos cuadros proféticos. Que ella, miremos lo que dice la señora Ana Méndez con sus cuadros proféticos. Entonces, es muy importante el arte. El arte, Dios está haciendo cosas muy maravillosas. Y el arte juega un papel muy importante en lo que es la transformación del medio ambiente. El arte habla por sí mismo. Cuando yo era pintora antes de venir a Cristo Jesús, pues tenía mi núcleo de pintores y todos sabíamos que parte de nuestro espíritu queda impregnado en la pintura que estamos haciendo. Es parte de nosotros mismos, como un hijo. Y ahora que pinto para el Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, sé que esos cuadros estoy llevando una unción, estoy llevando un punto de contacto entre los cielos y la tierra. Entonces esto está cambiando la atmósfera espiritual. Bueno, ahí lo tienen, ella diciendo de que sus cuadros, ella transmite a través de sus cuadros la unción que ella tiene, la transmite en sus pinturas, y esa pintura ejerce un poder sobre las personas. Y yo creo que aquí el concepto que ella quiere darnos lo amplía mucho más en este segundo video. Observemos. Ana, hable un poco ahora de su propia experiencia al pintar estos cuadros. Por ejemplo, con estos colores, con este mensaje, ¿usted piensa que la pintura en sí misma tiene un efecto terapéutico en las personas? Absolutamente. De hecho, tenemos muchísimos testimonios que llegan a nuestra página web
de personas que son transformadas, inclusive sanidades están sucediendo, o sea, hogares que antes eran opresivos, cambian los cuadros y ponen los cuadros que estamos produciendo. Me dicen, Ana, tú no sabes cómo se ha transformado el ambiente de mi casa. Mis hijos siempre estaban riñendo, ahora ya no riñen. Hay una paz en el hogar, como que la atmósfera es transformada. Otra persona me compró un león, que lo podemos ver entre los cuadros, y su esposo era un inconverso y no se quería convertir nunca y siempre estaba en un conflicto con la hermana. Y dice, yo voy a comprar el cuadro. Y compró el cuadro y lo puso en la cabecera de su cama. Y esa noche llegó el marido, vio el cuadro, no dijo nada, se empezó a sentir medio incómodo y en la noche empezó a llorar. Y ella le dijo, mi amor, ¿qué te pasa? Me dijo, es que estoy sintiendo una convicción de pecado tremenda, yo necesito convertirme, necesito a Jesucristo. Y esa noche le entregó su vida a Jesús. Y cuando ella le preguntó, y bueno, ¿y qué te hizo cambiar? Tanto hemos hablado de esto y nunca habías querido. Dice, yo no sé qué hay en ese cuadro, pero cada vez que lo veo, siento la convicción de pecado sobre mi vida y necesito ordenar mis pasos con Dios. Bueno, ya ustedes escucharon lo que acaba de decir la señora Ana Méndez. Esta mujer dice que sus cuadros, cuando ella pinta un cuadro, el cuadro cambia la atmósfera espiritual y gente se ha convertido por la influencia que ejerce el cuadro. En otros casos, las pañoletas proféticas que ella vende también, esas pañoletas se las ponen a una persona y se convierte a Cristo. Falso, y lo más falso, porque la gente se convierte es por la predicación de la palabra. Una vez que hayan escuchado el evangelio, ellos van a sentir remordimiento, arrepentimiento profundo, y van a convertirse al Señor, y van a confesar sus pecados, y van a decidir seguir a Cristo. Porque hay gente que tiene remordimiento y no se arrepiente, pero hay unos que tienen remordimiento y el remordimiento los lleva al arrepentimiento a convertirse al Señor. De pronto ese remordimiento lo trasnocha día tras día y un momento a otro dice, yo estoy haciendo mal, voy a convertirme a Cristo. Pero hay gente que tiene remordimiento y no se convierte. Se quedan con el remordimiento y se van para el infierno con ti remordimiento, como hizo Judas, por no aceptar, por no reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Entonces esto no es con cuadros, no es con pinturas, porque fíjese que en el caso del apóstol Pablo, él enviaba un delantal y la gente era sana. Pero si usted se va al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 31, nos dice que el profeta Eliseo, quien estaba enfermo de los pies, él, por no transitar muchos largos tramos, envió a Giezi con un báculo, con su bastón, que solo colocara a un niño que había muerto sobre la cara y el muchacho iba a revivir. Pero cuando Giezi fue, no sucedió nada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que él fuese hasta allá e hiciera la respectiva oración. Entonces esa práctica la han tomado muchos pastores que ya por no visitar, por no ir a ninguna parte, le dicen, ponme ahora en vivo y en directo por WhatsApp, por Messenger, por donde sea, y yo oro por él y le pones a este pañuelo mío, le colocas esto que es mío y él va a recibir sanidad. No hagas eso, porque unas veces Dios te va a permitir que suceda algo, otras veces, la mayoría de las veces no, porque debemos hacer acto de presencia, orar por los enfermos, y si es la voluntad de Dios, unos se sanarán y otros no. Porque muchas veces Dios permite muchas cosas en nuestra vida y es para disciplinarnos y para enseñarnos que si no estamos bajo la voluntad de Él, podemos ser presa fácil del enemigo, porque lo que Dios quiere muchas veces es mostrarnos que apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 29 al 31, es la contraparte de Hechos 19, Hechos 19, 12, donde el apóstol Pablo envió su delantal y efectivamente la gente se sanaba. Entonces, ellos se basan, por ejemplo, para el uso indiscriminado del aceite de oliva, bajo el argumento de que el aceite representa al Espíritu Santo, lo usan como un fetiche o amuleto. Según ellos, todo elemento o persona que haya sido untada con aceite de oliva es como si el mismo Espíritu Santo reposara sobre él para bendecirla o protegerla. Y esto sucede porque, como leímos el versículo al principio, hay gente que todas las costumbres que ellas ven en otras personas las van implementando
en su congregación, y algunos, todo lo que hacen es porque vieron que otro lo hizo y ellos dicen, yo no puedo quedarme atrás, si a él le funciona, a mí también me funciona. Esto sucede en la mayoría de los casos por gente que practicó la hechicería, la brujería, y ellos traen sus prácticas maléficas y las implantan en las iglesias. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un señor, Pedro Carrillo. Pedro Carrillo, veamos el siguiente corto video para que ustedes vean lo que el señor Pedro Carrillo está enseñando en sus videos de supuesta brujería, pero es más que todo es fetichismo, y ese fetichismo lo está llevando a usar al aceite de oliva como un amuleto. Veamos lo que dice. ¿Por qué el aceite es importante? ¿Por qué se eligió el aceite? ¿Qué hay ahí? Bueno, eso nace en el libro de Éxodo. Es que el Señor le manda a Moisés a que haga el tabernáculo y todos los muebles del tabernáculo. Y después que Moisés termina, entonces le ordena de hacer un aceite llamado el aceite de la Santa Unción, donde Dios le da una directriz con unas especias y aceite de oliva y estas cosas. Y entonces él realiza un aceite compuesto que nuestro Dios le llama el aceite de la Santa Unción. Entonces le ordena a Moisés que unja los muebles del tabernáculo y todas sus piezas, echándole un poquito de aceite a cada cosa, con una serie de palabras que Dios le va diciendo para cuando vaya tocando cada elemento del tabernáculo. Entonces el nacimiento del aceite comienza ya como una orden de parte de Dios para que se hiciese en ese entonces comienza como un reemplazo o tipología del Espíritu Santo. Como acaban de escucharlo, este señor Pedro Carrillo se basa en Éxodo 30, pero vamos a leer qué dice Éxodo 30 para saber si lo que él dijo es bíblico o no es bíblico. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, un lenguaje claro y contundente para que ustedes vean lo que dice. Dice la poderosa palabra de Dios: el Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva. 4 litros, ¿no? Según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada o la santa unción, como dice la Reina Valera. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darás las siguientes instrucciones. Ojo con esto. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada o la santa unción. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Esa es una advertencia muy delicada que el Señor nos hace
para que no estemos usando. Entonces, él dice que ese aceite era una tipología, era una simbología del Espíritu Santo y que ese era el reemplazo del Espíritu Santo. Pero no es el reemplazo, ni era una simbología de él. Porque si ustedes ven allí en ese mismo texto, dice que ungieron a una persona que fue llena del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo estaba allí. No estaba haciendo, si hubiera sido un reemplazo, le hubiesen echado el aceite a él para que supuestamente el Espíritu Santo reposara sobre él. Pero no fue así. Entonces, no es una simbología. El Espíritu Santo no puede ser reemplazado por el aceite. Ellos dicen, no, es que si usted lee Marcos 6:13, usted se va a dar cuenta que allí los discípulos del Señor ungían con aceite y los enfermos se sanaban. Pero vamos a leerlo en Marcos 6, versículo 13, porque hay que saber leer. Hay comas, hay tilde, hay puntos, y si tú te pasas por alto eso, vas a darle una interpretación incorrecta a lo que estás leyendo. Marcos 6, versículo 13. Dice que el Señor lo mandó, dice, y saliendo predicaban, en el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, eso sí es bíblico, ungir a enfermos con aceite, después les voy a explicar por qué. Y los sanaban. O sea, son dos cosas muy diferentes. Ungir a un enfermo con aceite y otra cosa era el poder sanador que le había sido delegado por el Señor Jesucristo para que impusiesen sus manos sobre los enfermos y los sanaran. Entonces ellos confunden y leen todo de corrido. Ellos dicen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, como si el Espíritu Santo, siendo reemplazado por el aceite, tenía por obligación que sanarse la persona. No, algunos se sanaban, otros no lo hacían. En Santiago, vamos a Santiago, capítulo 5, libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, lo salvará o lo sanará. La oración, no el aceite. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Esa es una simbología que se hacía cuando la persona en la antigüedad, no sé si ustedes se han dado cuenta, en la iglesia católica tienen todavía una costumbre de aplicarle los santos óleos a una persona que ya está a puertas de morir. Ellos van y le aplican ese aceite porque ya la persona no va a reaccionar, no tiene conciencia y de un momento a otro puede morir. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, es muy posible que se estaba refiriendo a personas, a cristianos, que por tener pecados ocultos no confesados, padecían una enfermedad y el Señor se los iba a llevar. Pero de todas maneras, ¿qué hacían ellos? Apartarlos, o sea, los consagraban con aceite, porque el aceite se usaba era para consagrar en la antigüedad, para consagrar por lo menos a reyes, a sacerdotes y a profetas, y en este caso separarlo a él y para que el Espíritu Santo lo acompañara durante todo el trayecto de su enfermedad, porque a veces Dios permite las enfermedades, no es para llevarse a las personas, sino para que esas personas reconozcan que hay un Salvador en los cielos y en medio del proceso de enfermedad ellos se conviertan a Cristo y sean salvos. Entonces, en ningún momento el Señor está diciendo que el aceite tiene un poder curativo o sanador sobre las personas, porque esa era una práctica que había en la antigüedad. Ellos cogían y se puede ver la parábola del buen samaritano, lo ungió con aceite. A los enfermos ungían con aceite porque a veces también decía que el aceite, así como el ron contra, le echaban ciertas especias y eso sanaba a las personas. Pero nosotros debemos confiar en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Si Él dice que nosotros pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían, entonces se lo dijo a sus discípulos, pero por extensión a nosotros también. Entonces vamos a mirar otro video de un señor Pinales que también habla sobre el aceite, pero para ir avanzando, escuchen esto con atención, escúchenlo.
Y te voy a enseñar cómo tú vas a orar para ungir este aceite. Existen muchas maneras, pero te voy a enseñar cómo yo hago cuando unjo el aceite. Es algo muy sencillo, pero se trata más de tu fe. Recuerda que todo lo que tú hagas en el Señor es a través de la fe. Yo uso esta señal de poner mi mano encima de la taza o de la botella para orar por el aceite. Y cuando pongo mi mano aquí arriba, ya comienzo a orar de esta manera. Yo oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te presento este aceite que simboliza tu Espíritu Santo, Padre amado. Y te pido, Dios mío, que la unción de tu Espíritu Santo esté en este aceite. Unjo este aceite en el poderoso nombre de Jesús, declarando que a través de este aceite habrá sanidad, milagros y liberación. Y donde quiera que hagan demonios y este aceite, Señor, llegue, se van a ir los demonios. Declaro la unción del Espíritu de Dios en este aceite. Dios mío, que la sangre de Cristo entre en este aceite y que el poder de Dios entre en este aceite. Yo sello, Señor, este aceite con la sangre de Cristo, declarando tu poder, obrando a través de este aceite, para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez que tú terminas de orar por el aceite, tú guardas tu aceite y lo dejas en una botella como esta. Puede ser una pequeña, más pequeña que esa. Pero lo que te quiero enseñar es que cuando tú tienes el aceite ungido, tú no vas a ungir todo por ungir. Esto no es un juego. La Biblia habla de que cuando ungían a aquellas personas que estaban enfermas y comenzaban a recibir sanidad y milagros. Y quiero buscar un versículo bíblico que tengo aquí. Y es en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Dice de esta manera: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto quiere decir que a través del aceite tú puedes echar fuera los demonios y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Pero todo esto es a través de la fe. Quiero darte un ejemplo. Hay cosas que entran a tu casa que tienen que ser ungidas, porque hay cosas que tienen conexiones espirituales con el reino de las tinieblas y tienen que ungir lo que hay en ese objeto para romper la maldición. Por ejemplo, si a tu esposa alguien le regaló un libro y la persona que era dueño de ese libro antes tenía alguna conexión con el mundo de las tinieblas, los demonios pueden usar ese libro para localizarte espiritualmente. Pero cuando tú agarras el aceite y comienzas a ungir ese libro, le pones una gota de aceite en tu dedo y tú tomas el libro y por una esquina del libro tú lo cubres con la sangre de Cristo y pones el aceite ungiéndolo, declarando que se rompen todas las maldiciones que habían ahí en el nombre de Jesús. Y para ungir tu casa, lo que la gente siempre me ha preguntado: ¿cómo unjo mi casa? Tú tomas el aceite, una gota de aceite es suficiente, que tus manos estén mojadas de aceite, y lo que tú vas a hacer es pasar ese aceite por la esquina de las paredes de la puerta de tu casa. Y un ejemplo, si el diablo te está haciendo la guerra, yo siempre unjo mi casa una vez al año, unjo mi casa. Pero cuando el diablo te está haciendo la guerra y el diablo te está manifestando en tu casa, atacando a tu esposa, a tus hijos o tu persona, lo que tú haces es que tú mismo te vas a ungir, poner la mano en tu cabeza, te cubre con la sangre de Cristo y declara la protección de Dios a través de la unción del Espíritu Santo, que es el aceite. Bueno, yo creo que con eso es suficiente, para no extendernos mucho. Pero este señor está en el transcurso del video, él dice que tú puedes ir con un frasquito de aceite y llevarlo y ungir cosas, casas, motos. Incluso hay personas que lo están usando el aceite para una serie de cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, usan el aceite para ungir motos, carros, locales comerciales, casas, ¿qué diría yo? Para untárselo a los hijos cuando van a salir. Le untan aceite para que Dios los proteja de la brujería, de la hechicería, de un accidente. O sea, tienen el aceite de oliva como un amuleto, como un fetiche, y lo están aplicando y están cambiando al Espíritu Santo, que es real, que está entre nosotros. Ya no necesita una simbología o una tipología
Lo que necesitas tú es arrepentirte de tus malas prácticas, poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Si tú unges tu casa, ojo lo delicado que es esto, si tú unges tu casa para el servicio de Dios, para consagrarla a Dios, y tú la consagras, la unges, pero viene alguien, se muda a tu casa después de aquí o aquí a hacer cosas que no son bíblicas, o a practicar fiestas, a hacer cosas mundanas, te trae maldición. Te trae maldición porque tú consagraste tu casa, se la prometiste a Dios, hiciste un voto y después no te puedes echar para atrás. Entonces es muy delicado estar ungiendo lugares que donde no va a estar la presencia de Dios. Es mejor que no apliques aceite ni nada de esas cosas. Deja de estar usando el aceite como un fetiche, como un amuleto, porque estás igual a los católicos. Los católicos usan el agua bendita y los cristianos están usando el aceite de oliva como un fetiche, como un amuleto, para protegerse de las enfermedades, para protegerse de la brujería y la hechicería, porque hay cristianos supersticiosos que todo es brujería, todo es hechicería. Si tienen un dolor de cabeza, ahí mismo piensan que fue que una bruja le tiró un maleficio. Si hay una nube negra que se posó, ya no, ese es el diablo, que una brujería, un brujo que nos está haciendo brujería, un conjuro, porque me duele la cabeza, porque huele a feo. Está una alcantarilla rota en la calle y dicen ellos, ese es un espíritu inmundo que anda paseándose por el lugar. Y no tienen en cuenta que de pronto es una alcantarilla que está abierta y está emanando malos olores, y ellos se imaginan cualquier clase de cosas porque son supersticiosos. Deja la superstición. Los cristianos ya no podemos ser agoreros. Se nos atraviesa un gato negro, no importa, el color del gato es lo de menos. Si tienes que pasar por debajo de una escalera, pasa en el nombre de Jesús, que no te va a pasar nada. Deja de ser agorero, deja de ser supersticioso. El apóstol Pablo le dijo a los que estaban adorando a un altar al Dios no conocido, dijo, veo que ustedes son muy supersticiosos, porque esa palabra religioso es supersticioso. Dejen de ser tan supersticiosos, porque a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el que yo les sirvo. Entonces, si ustedes están creyendo que Jesucristo es su Salvador, que los sacó del reino de las tinieblas y los trajo al reino de la luz, y ahora ustedes creen que por usar un fetiche como el aceite de oliva, por usar cosas compradas a supuestos cristianos que pintaron un cuadro para que te protejan, estás poniendo tu confianza en un cuadro, estás poniendo tu confianza en el aceite de oliva y no las estás colocando en el Señor, y estás reemplazando al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti, lo estás cambiando por el aceite. Porque si ya tienes el Espíritu Santo y tienes la unción, no le veo sentido a lo que dice Pinales de que tú ores un frasco de aceite y comienzas a aplicarlo porque ahí está el Espíritu Santo. No, mejor óralo porque tú tienes el Espíritu Santo dentro, tú fuiste ungido con el Santo Espíritu de Dios, y todo lo que tú bendigas, bendito será. Si la bendición, la persona es apta para recibir esa bendición, bendito será. Si la persona no es merecedora de tu bendición, no la va a recibir. Si tú ves a un borracho con una botella de licor en la mano y le dices Dios te bendiga, esa bendición no le va a caer. ¿Por qué? Porque esa bendición va a ser rechazada porque la persona no está en condiciones de recibir esa bendición. Si tú ves que es una persona que tú le predicas la palabra, que le invitas a la iglesia y nunca quiere asistir, y le vas a estar diciendo Dios te bendiga, esa bendición no le va a caer. ¿Por qué? Porque la persona rechaza a Cristo. Y una persona que rechaza a Cristo, Cristo lo rechaza a él también. Entonces nuestro Señor nos dio una orden, es que oremos, y si lo que pidamos está bajo la voluntad de Él lo va a hacer por nosotros. Pero si no está en la voluntad del Señor, no se va a realizar. Así que deja de estar ungiendo cosas, ungiendo libros, ungiendo casas, ungiendo motos, ungiendo bicicletas, ungiendo locales comerciales, ungiendo ropa con aceite de oliva, que eso no ejerce ningún poder, no es ningún cuadro, ninguna cosa, es el poder de Dios en nuestras vidas, y que caminemos en santidad y en rectitud para que el Señor nos bendiga y nos guarde en todos nuestros caminos, todos los días de nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.